Francisco, un placer tenerte por aquí nuevamente, Francisco. Aquí, a tus órdenes. Cuéntame un poquito, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Qué conocías en ese momento? ¿Qué sensación te deja esto? Nosotros, como bien lo ha señalado Víctor, la coordinadora en su conjunto, o sea, APRODE es parte de la coordinadora, ya en el 2006 asumimos el caso, a partir de estos testimonios de la señora Teresa Ávila y de la información que se pudo recabar ahí en la misma zona de Madre Mía. Y por tanto, ya en el 2006 sacamos este primer informe, que aquí te lo dejo, dando cuenta del caso en un contexto de conflicto en el Huallaga, que venía desde los fines de los 80s y continuó después de Ollantumala también, Operación Aries y otros casos. O sea, no es un caso aislado, Madre Mía, Capitán Carlos, prácticas de ejecuciones, desaparición forzadas y torturas. Pero nos interesa el caso Madre Mía. Entonces, aquí asumimos el caso y bueno, como ha narrado, yo no voy a repetir lo que ha dicho Víctor, que ha narrado cómo fue el acompañamiento judicial, y lo hemos seguido reiterando hasta que en el 2009 sacamos otro informe. Antes de las elecciones, el 2009. Violaciones a los derechos humanos en el Alto Guayá, el caso Madre Mía y la responsabilidad de Ollantumala, noviembre de 2009. Así es. Reiterando nuestra Esto es posterior a que finalmente el tema se archivó definitivamente en la Corte Suprema del Perú. Bueno, por ahí fue más o menos las fechas en que se archivó. Sí, 2009. Sí, entonces, y justamente ante la imposibilidad de cerrársenos el espacio en el sistema judicial nacional, porque se habían pronunciado, como bien ha relatado Víctor, el fiscal coordinador, el fiscal superior o supremo, la Corte Suprema, entonces ya no había nada que hacer. Entonces, nosotros es por eso que posteriormente, en la gestión ya no mía, este caso se empezó cuando yo era secretario ejecutivo de la coordinadora. Pero ya después, más adelante, entró Ronald Gamarra. Y él fue el que presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos lo han publicado justamente en la página de la coordinadora, ¿no? Efectivamente tiene fecha del año 2010 y lo firma Ronald Gamarra Herrera, secretario ejecutivo. Así es. Y aquí está junio del 2010. Sí, y aquí está... Porque claro, se tenía que haber agotado la vía previa. Así es. Se había agotado la vía previa y ustedes presentaron. Y ahí está con la referencia del correo electrónico de la Comisión Interamericana el día que ingresa este inmaterial a la Comisión Interamericana. O sea, 2010 estaba el caso ya en el sistema interamericano. La pregunta es, ¿participó en algo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no en el caso ya de Madre Mía, sino en el caso de la compra de testigos que estaba vinculado directamente al caso Madre Mía, como lo ha planteado el doctor? Bueno, a todos nos sorprendió que luego de que se hubiera corroborado todos los hechos, que se tuvieran no solamente el testimonio de José Ávila, porque es José el nombre, es familiar además, la paradoja es que es familiar de los desaparecidos, es familiar de la señora Teresa, que hay que rendirle un homenaje. Esa señora, esa mujer, fue la más consistente y perseverante, y que incluso temimos por su integridad, por su vida, durante todo este gobierno de Ollantumala. Entonces, en ese caso de la compra de los testigos, hubo mucho más participación de la prensa y de los medios, que develó algunas intríngulis. Pero nosotros... Pero ¿por qué? Por ejemplo, si me acaba de decir que ustedes tenían ese audio, claro, la prensa, pero la coordinadora pudo haber dicho, y nosotros grabamos en su momento, eso hubiese sido una bomba para el caso de la compra de testigos. Pero no es que lo grabamos nosotros, sino era una grabación de un periodista. Entonces, eso es lo que nosotros también teníamos que tener cautela en la forma de que teníamos que presentar las cosas. Entonces, pero de todas maneras, yo creo que justamente el caso del fraude procesal que se cometió con esta manipulación de los testigos, ahora cobra relevancia con la aparición de los testimonios que han sido interceptados legalmente. Y por eso es que se abre una nueva oportunidad para que no solamente se investigue esa manipulación, sino también que se pueda reabrir el caso Madre Mía. Y como bien ha señalado Víctor, pero quiero reafirmar, aquí no es necesidad que se pida una opinión consultiva a la Corte Interamericana, o que nosotros volvamos a activar con la nueva información el caso ante la Comisión, porque nos puede demorar 7, 8 años. Si no, aquí
tendría que el sistema judicial aplicar lo que está establecido en sentencias de Barrios Altos, que dice que un Estado tiene obligación internacional de no aceptar amnistías, indultos, prescripciones ni cosas juzgadas, cuando se trata de la protección de derechos fundamentales. Entonces, está en las manos del sistema judicial de reabrir el proceso. Está en la mano del sistema judicial peruano. Así es. Ahora, también habrá que... ahí ya es del Estado. Si no lo hace el sistema judicial, ni lo hace algún otro organismo del Estado, ¿lo puede hacer cualquier ciudadano? No necesariamente, porque ahí estamos con una limitación. Es decir... ¿La coordinadora no podría? ¿No podría, como ustedes presentaron esta petición, no podrían pedir una respecto de este tema? Bueno, indudablemente que vamos a hacer todas las gestiones, porque ahora recién está apareciendo esos nuevos elementos. Habrá que esperar que otros audios se desclasifican, porque solamente hemos conocido 4 que tienen que ver con el caso. Ahora se dice que hay, escuché hace un rato al de Ojo Público, el que ha develado la llamada Operación Humo, ¿no? Humala Ollanta, que hay muchos más audios, ¿no? Entonces, eso también nos puede dar elementos complementarios. Pero con lo que ya ha salido, ¿usted cree que no habría ningún problema en que finalmente este proceso, madre mía, se reabra? Sí, y nosotros vamos a buscar que se reabra o que se desarrolle por la vía del sistema interamericano dentro de lo que podemos. El Estado peruano podría también solicitar directamente, sin pasar por la comisión, una opinión consultiva a la Corte. Usted, como el doctor Álvarez, también, digamos, tenía elementos que digamos, lo convencían de la responsabilidad en ese momento de Ollanta-Humala. Desde el 2006. Desde el 2006. Desde el 2006 yo tenía la convicción absoluta por la modalidad operativa en su base, pero lo que estaba pasando en el resto del Guayaga. ¿Por qué entonces, por ejemplo, tengo cada noticia ser.p, lo citan también algunas cosas, pero dice, no obstante que sí existen pruebas que demostrarían que entre abril y noviembre del 92 Humala fue el capitán Carlos y el jefe de la base militar de Madre Mía. Tanto el fiscal Víctor Cubas Villanueva como la Sala Penal Nacional coinciden en señalar que los hechos efectivamente ocurrieron y que las personas fueron intervenidas por miembros del ejército y conducidas a la base Madre Mía. Sin embargo, tales indicaciones no han sido corroboradas, si es que Ollanta-Humala era el responsable, plenamente con otros elementos probatorios conforme lo exige la doctrina y la legislación procesal. Por eso fue el archivamiento. ¿Y la teoría de la autoría inmediata no podría ser aplicada acá también? No solo, yo creo que incluso él era el jefe de la base. O sea, en una base contrasubversiva, de acuerdo a la doctrina, nadie puede mover un pelo sin que lo sepa el jefe de la base. El jefe de la base es el jefe supremo de la base. Ninguna patrulla sale sin conocimiento del jefe. Ninguna patrulla detiene sin conocimiento del jefe. Al margen de que haya G2 en la inteligencia, pero el jefe de la base Francisco, tiene el control de todo. ¿Quién es el magistrado que desarrolló la teoría de la autoría inmediata aquí en nuestro país? En nuestro país. Aquí en nuestro país, el que la aplicó. El que la aplicó San Martín. Y no le llama a sorpresa y a indignación que haya sido el mismo César San Martín, presidente de la sala, que vio finalmente en la Suprema este tema y ahí sí no aplicó la autoría inmediata. Bueno, que él tendrá que explicar sus razones y por qué no lo hizo, pero indudablemente que llama atención, ¿no? Pero no es el único caso. No es el único, pero cuando confirmamos, por ejemplo, que hay también anotaciones, visité Ojitos con César San Martín, todo va a salir bien, lo lleva a pensar que podría... Claro, eso es lo que está en materia, debe vincularse todo. Debe vincularse lo de las agendas donde hay referencia. Haber arreglos judiciales para salir. Es posible, todo es posible en un sistema judicial frágil, débil, y que se ha demostrado en más de unas veces que ha sido corrupto. Eso yo no lo puedo determinar, pero espero que la atención de la comunidad nacional, de la comunidad internacional, y sobre este caso y muchos otros casos de este gobierno de Ollanta, de los gobiernos precedentes de García, del primer gobierno de García, se puedan también esclarecer. Francisco, yo saludo, digamos, la posición clara que tienes tú, me imagino que también la coordinadora, por lo que he visto de Ronald Gamarra, lo que ha publicado. Pero la pregunta sigue siendo, y a ver,
Aquí me hace disculpar, pero claro, primero César San Martín, pero con la autoridad inmediata que aplica en algunos casos y otros no. Pero después, en el año 2011, también es cierto, Francisco, que cuando la situación se vuelve, digamos, maniquea, o Keiko Fujimori o Ollanta Humala, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, conociendo todo lo que conocía de Ollanta Humala, apoyó a Ollanta Humala. No, a eso te lo debo decir. Nosotros lo que convocamos es una marcha Fujimori nunca más. ¿Y eso qué significaba, ya, Francisco? Eso significaba que entre Fujimori, Keiko y Ollanta, nosotros íbamos a confrontar a Keiko Fujimori. Lo otro estaba archivado en ese momento y por eso ahora tendremos que exigir. Me acaba de decir que tú nunca creíste en eso. Nunca creí, pero una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que estaba en ese momento demostrado en el sistema judicial. ¿Cuál era tu convicción? ¿Lo que sabías de Ollanta Humala o lo que finalmente era el tema de Keiko Fujimori y el pasado de su padre y todo eso? Bueno, ¿Qué pesó más? Las dos cosas estaban presentes. Pesó más lo de Fujimori. ¿Y tú crees que esa ha sido la posición de toda la coordinadora? Esa ha sido, porque todos convocamos a la marcha que hay con un... ¿No sientes un mea culpa y decir, carajo, ¿sabes qué? No. Quizá el odio al antifujimorismo me hizo no ver un violador de derechos humanos. No, porque eso nosotros lo denunciamos desde el momento que lo supimos hasta que nos cerraron las puertas en el Poder Judicial. Entonces no pueden decir que hemos sido inactivos, que hemos ocultado, que hemos no tenido intervención. Hemos tenido intervención hasta llevar el caso a la Comisión Interamericana. Te cambio la pregunta entonces. Si todo lo que sabemos hoy lo hubieses sabido en el 2011, ¿igual hubieses votado por Ollanta Humala? Bueno, quizás se hubiera llamado a votar viciado o en blanco. ¿Tanto así es el tema por el Fujimori? Ah, sí, porque claro. Los que metieron en el 90. Bueno, pero estaba todo el entorno político del fujimorismo ahí. ¿Ante una disyuntiva similar volverías a votar por Ollanta Humala? No, pues... Por eso te digo, en una disyuntiva actual, conociendo todos estos elementos, yo llamaría a votar en blanco o viciado. No, si es que no hay otro mal menor, digamos. Pero, Francisco, por lo que me está diciendo, tú tienes la convicción de que Ollanta Humala es un violador de derechos humanos. Sí. ¿Acaso Keiko lo es? Ella representa y representó en esa época y continúa representando políticamente lo que su padre aplicó. Entonces, eso para mí es clarísimo. La gente juzgará, Francisco. Sí. Ha sido un placer, como siempre. No, siempre. Un placer. Encantado. Gracias. Y a las órdenes. Sí, regresamos. Está Óscar Castillo y Jonathan Castro. Justamente lo que decía Francisco, ojo público, cómo fue el tema de la Operación Humo.